Muy buenos días, muchachos. Hoy iniciamos en la segunda unidad de, curricular de Morfosiología 1, la parte de bioquímica. Hoy comenzaremos a hablar sobre un tema muy interesante y es la continuidad de los temas anteriores descritos, como era la introducción al metabolismo, glicólisis y posteriormente el ciclo de Krebs. Debo comenzar a señalar, muchachos, para que ustedes puedan aprender esta unidad, es necesario que ustedes hagan un acoplamiento, todos los temas, ya que cada tema es una continuidad del anterior. A usted hacer ese acoplamiento, usted se le hará mucho más práctico aprender esta unidad. De antemano debo decirles, muchachos, que tienen que ponerle un poquito más de cariño, más de intención y de comprensión a esta unidad. Trata de ser más objetivo al realizar el estudio, porque es un poquito más complejo. No es difícil, lo que es complejo. Iniciemos entonces hablando del ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones bioquímicas, de química, que ocurren a nivel de la célula. Estas reacciones químicas normalmente en el metabolismo diario se van dando. Sin embargo, nosotros, como ya hemos señalado en la unidad curricular anterior, hablábamos que estas reacciones químicas se daban gracias a la utilización de enzimas, de compuestos enzimáticos como que nos ayudaban a acelerar o a aumentar la velocidad de una reacción. En el caso de la ciclo de Krebs, no es más que un complemento a la respiración celular y ocurre a través de una serie de reacciones químicas, aproximadamente 8 reacciones químicas. Algunas bibliografías hablan hasta de 9, pero ya veremos más adelante porque hablan de 9, pero generalmente son 8 reacciones bioquímicas que ocurren para que se dé el ciclo de Krebs, donde una molécula de glucosa es desdoblada, es descompuesta para formar piruvato o ácido pirúvico, con la intención de que este ácido pirúvico o este piruvato pueda convertirse posteriormente en CO2, agua y ATP. Claro está, este proceso ocurre no de forma inmediata, sino a través de varias reacciones químicas que se van dando con la intención de que podamos obtener la principal moneda energética como es el ATP en la célula. ¿Dónde ocurre la respiración celular? Ocurre a nivel de la mitocondria en 3 fases. Primeramente, la oxidación de piruvato, que no es más que la glicólisis, posteriormente el ciclo de Krebs, que es las reacciones que vamos a ver a continuación, y termina o concluye con las cadenas de respiración o fosforilación oxidativa, que no es más que la conversión de la moneda universal energética de la célula como es el ATP. La respiración celular puede darse de 2 formas, de forma aeróbica o anaeróbica. Recordando que cuando hablamos de aeróbica, evidentemente es en presencia de oxígeno. Y anaeróbica, evidentemente en ausencia de oxígeno. La respiración aeróbica es propia de las células eucarióticas y la respiración anaeróbica es propia de las células procarióticas. Cabe destacar que generalmente en las células, en la respiración aeróbica, generalmente utilizamos como agente aceptor el oxígeno, y en la respiración anaeróbica utilizamos otro tipo de aceptores como son electrones, minerales o subproductos de metabolismo de otros organismos. Para hacer un poquito de historia o llegar a dónde llegamos hasta este momento, debemos mencionar que el ciclo de Krebs se conoce desde hace muchos años atrás, de las décadas de los 30 aproximadamente, cuando un científico llamado Hans Krebs descubre por primera vez los primeros elementos químicos utilizados en este ciclo de Krebs, es decir, los primeros compuestos químicos. En este caso era succinato, fumarato y malato, donde él observó que cuando estos moléculas interactuaban y hacían reacciones químicas, se daban una serie de pasos o de continuidad o de enlaces entre estas reacciones, y a medida que fueron descubriéndose y haciéndose nuevos avances científicos, se descubrió que el ciclo de Krebs era un conjunto de reacciones paralelas o continuas que daban hasta formar una serie de reacciones de 8 en cadena, y que iniciaba con un compuesto inicial y terminaba con ese compuesto inicial. Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué intención tenía este ciclo de Krebs? Evidentemente, como digo, utilizar la molécula de glucosa, desdoblarla, convertirla en oxígeno, CO2, agua y ATP. El ciclo de Krebs se puede decir, o también llamado ciclo del ácido cítrico o ácido carboxílico, porque es un compuesto de 3 carbonos,
Es una vía que se considera catabólica porque oxidas diferentes compuestos como son carbohidratos, lípidos, aminoácidos, para producir ¿qué? CO2 y agua. Y terminar liberando unos compuestos reductores que a la final son los que van a entrar a la cadena de electrones o la cadena de respiración celular que van a formar, la intención es formar el ATP. Recordando que los agentes reductores, si no saben, son lo que es el NADH, el NADHP y el FA. Además, se considera una vía catabólica porque proporciona precursores a otras, o proporciona precursores para formar otras nuevas biomoléculas. En este caso, es decir, él puede dar origen a través de sus compuestos propios del mismo ciclo de Krebs. Esos compuestos pueden pasar a otra vía para formar nuevos compuestos. También se puede llamar de esta forma como una vía anfibólica por dar el aporte de esos precursores a otras biomoléculas. Es decir, podemos tener una vía catabólica y una vía anabólica al mismo tiempo. Es lo que se conoce entonces con el nombre de vía anfibólica. Repito, cuando hablamos de vía catabólica es cuando oxidamos o consumimos compuestos, ya sea a través de carbohidratos, lípidos y aminoácidos, formando compuestos más pequeños, y una vía anabólica que cuando a través de compuestos más pequeños formamos compuestos mucho más grandes como carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Ambas vías, sea catabólica y anfibólica, cuando que lo realiza el ciclo de Krebs, es lo que se considera entonces una vía anfibólica. Repito, el ciclo de Krebs es considerado una vía anfibólica porque tiene una vía catabólica y una vía anabólica. Generalmente, en condiciones anaeróbicas, la célula reduce el piruvato a lactato. Es decir, nosotros en condiciones, en general, cuando, en ejemplos, cuando nosotros realizamos ejercicios extremos, y eso ocurre mucho en los deportistas, cuando consumen demasiado el oxígeno, hay un momento que ya la glucosa es convertida en lactato. Y eso es lo que le produce, en cierta forma, que han escuchado, el dolor que le produce a nivel de los músculos, porque el lactato produce irritabilidad, por decirlo así, a nivel de la musculatura. En condiciones aeróbicas, el piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y sufre una descarboxilación oxidativa a través de una enzima llamada piruvato deshidrogenasa, que convierte entonces el piruvato en acetil-CoA. Debo mencionar que este paso que estamos mencionando, que es la conversión de el piruvato a acetil-CoA a través de la piruvato deshidrogenasa, es una reacción que ocurre fuera del ciclo de Krebs y ocurre a nivel del citosol. Debo mencionar eso porque siempre tienden a confundir que pertenece al ciclo de Krebs y no es una reacción del ciclo de Krebs. El acetil-CoA formado a continuación pasa entra a al ciclo de Krebs, ocurren las 8 diferentes reacciones que van a ocurrir y nos va entonces a convertir ese acetil-CoA en CO2, agua y la liberación de agentes reductores como son el NAP y el FA. Netamente, el balance del ciclo de Krebs posterior a la oxidación de una molécula de glucosa es la producción de 6 NAC, un FAC y un GTP. Si usted lee en la diapositiva, dice, la reacción neta del ciclo de Krebs produce 3 NAC, un FAC y un GTP por cada molécula de acetil-CoA. Esto quiere decir que como la molécula de glucosa que entró en la glicólisis es una molécula de 6 carbonos, cuando se desdobla, cuando ocurre el proceso de glicólisis, se convierte en 2 moléculas de 3 carbonos, que es el piruvato. El piruvato que va a entrar al ciclo de Krebs, primeramente, recuerde que sufre un proceso de descarboxilación y se forma en acetil-CoA. Cada molécula de piruvato, que tenemos 2, convierte 2 acetil-CoA. Y cada acetil-CoA entra al ciclo de Krebs y va a producir este balance neto. Es decir, 3 NAC, un FA y un GTP. Lo que quiere decir que como son 2 moléculas de acetil-CoA que me producen una molécula de glicólisis, de glucosa, perdón, yo debo doblegar la cantidad si yo oxido completamente la molécula de glucosa. Es decir, yo debo decir entonces que por cada molécula completa
de glucosa, yo voy a producir 6 NAC, 2 FAC y 2 GTP. Y debo producir 4 CO2 y 2 moléculas de agua. Ya lo veré. Muy bien. Los electrones de alta energía obtenidos se utilizan para formar entonces el NAF y el FA y luego entraría en la cadena respiratoria. Veamos nuevamente a través de este dibujo cómo, repito nuevamente, a través del citosol ocurre la desdoblación del piruvato a acetil-CoA. En este proceso de conversión de piruvato a acetil-CoA ocurre un proceso de deshidrogenación a través de la piruvato deshidrogenasa, que es una enzima que saca hidrogeniones de la molécula de piruvato y se lo cede a una coenzima llamada NAF, que la convierte de oxidada a reducida. Se libera a su vez, se va a liberar una molécula de CO2, es decir, le vamos a quitar un carbono a la molécula de piruvato y por eso una molécula de 3 carbonos ahora se convierte en una molécula de 2 carbonos por la liberación de un CO2. Adicional, se va a agregar a la molécula que quedó, que es la acetil, se va a agregar una coenzima que es la CoA. De ahí se forma entonces la molécula de acetil-CoA. Inmediatamente se forma la molécula de acetil-CoA, este compuesto entra al ciclo de Krebs para dar las respectivas 8 vueltas o reacciones químicas que se dan en el ciclo de Krebs, con la consiguiente liberación de 3 moléculas de SNAP reducidos, una molécula de ATP, una molécula de FAC y 2 CO2. Evidentemente, muchachos, si vuelven a ver el esquema, es por cada molécula de piruvato. Repito, como nosotros desdoblamos una molécula de glucosa de 6 carbonos, obtenemos 2 piruvatos. Es por eso que yo le recargo que cada molécula de glucosa me produce el doble de los compuestos que están al final de la imagen de la diapositiva. Muy bien. Iniciemos entonces las reacciones de ciclo de Krebs. Fíjense que aquí tenemos un compuesto inicial, que es el oxalacetato, es un compuesto de 4 carbonos. Este compuesto se va a combinar con el compuesto que viene de la deshidrogenación del piruvato, que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA que tiene 2 carbonos, se une con el compuesto de 4 carbonos, con el oxalacetato. Y eso se forma un compuesto de 6 carbonos llamado citrato. Debo mencionar que a partir de este momento yo le voy a hacer referencia al número de carbono porque eso nos va a ayudar a entender el ciclo de Krebs. Repito, primero que unimos es un compuesto de 4 carbonos llamado oxalacetato combinado con un compuesto de 2 carbonos que es el acetil-CoA que viene de la reacción del piruvato de acetil-CoA. Se forma un compuesto de 6 carbonos. A su vez, ese compuesto de 6 carbonos me va a dar la liberación de una coenzima que estaba unida al acetil-CoA. Es decir, se libera la coenzima. Quedando entonces el compuesto de 6 carbonos llamado citrato. Este citrato ocurre un proceso de isomerización, que sí, recuerden que la isomerización no es más que el intercambio de grupos activos dentro de la molécula. Entonces, este citrato, que es de 6 carbonos, lo que va a hacer es modificar en su estructura una molécula, la cambia de posición y ocurre un proceso de isomerización. Ese proceso de isomerización conlleva a su vez a la liberación de una molécula de agua y entonces el compuesto llamado citrato se convierte ahora en isocitrato. Fíjense que mantiene 6 carbonos, no hemos liberado carbono, mantenemos 6 carbonos. Posteriormente de isocitrato a alfa-cetoglutarato, que es el siguiente compuesto, isocitrato a alfa-cetoglutarato, ocurre un proceso de deshidrogenación y es la primera que ocurre a nivel del ciclo de Krebs. Este proceso de deshidrogenación